Bienvenidos a un nuevo episodio de Hemisferio Izquierdo, el podcast de Psiquia. Hoy vamos a hablar sobre un tema tan universal como es el duelo. Aunque a menudo lo asociamos con la muerte de un ser querido, el duelo también es común tras rupturas, cambios de vida o incluso tras la pérdida de un empleo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más del 7% de la población mundial experimentará en algún momento de su vida un duelo complicado, una forma intensa y podemos decir que prolongada, que impacta seriamente no solamente en la salud física, sino también en la mental. Desde un enfoque terapéutico, podemos entender que cada duelo es único, no existen tiempos exactos ni maneras más correctas que otras de vivirlo, pero contar con las herramientas adecuadas sí es cierto que marca una diferencia en nuestro bienestar o en nuestro día a día. Hablamos sobre ello con nuestra compañera Natalia Sánchez. Bienvenidos. Hola, soy Judith Izquierdo y esto es Hemisferio Izquierdo, el podcast de Psiquia. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, bienvenida a un nuevo podcast. Gracias. Hoy vamos a hablar del duelo, ¿no? Sí, la idea es introducir un poco, ¿no? lo que es el duelo, porque siento que muchas veces es un tema bastante tabú. Fíjate que es algo que vivimos todos, ¿no? Sí. Porque bueno, el duelo es muy amplio, porque se puede vivir tanto por un fallecimiento como por una pérdida de una relación, ¿no? Pero siento que muchas veces en terapia todavía es un tema que cuesta a veces abrirlo, ¿no? Porque podríamos diferenciar un poco para comenzar entre lo que podemos llamar normal, ¿vale?, un duelo, y lo que no lo es ya. O sea, el duelo es, por contextualizar un poco, el duelo es el proceso que es psicológico, es emocional, es social, pero también es fisiológico, que pasamos ante una pérdida, ¿no? Ante la pérdida de un ser querido, ya sea, como decíamos antes, por un fallecimiento, pero también podemos pasar un duelo por la pérdida de un trabajo que nos encanta o por la pérdida de una relación, ¿no? Claro, se puede diferenciar diferentes tipos de duelo. Hoy sí que me quería enfocar un poquito más, aunque bueno, tocaremos todos los puntos en principio, cuando hay un fallecimiento, ¿no? Más que nada porque también es verdad que acabamos de pasar hace un poquito de tiempo fechas de Navidad y ha sido también un tema recurrente, digamos, ¿no? Dentro de terapia. Podemos denominar un duelo normal, pues aquel que pasa, ¿no?, en los primeros 6 meses aproximadamente. También es verdad que depende de cada persona, hay personas que se le puede ampliar un poquito más, gente que en menos tiempo ya tiene una adaptación, ¿no?, al nuevo entorno, pero sería aquel que es en un momento concreto, quiero decir, ¿no?, que no se alarga excesivamente, porque el duelo es súper importante vivirlo. Esto es algo que insistimos mucho en terapia, ¿no? El duelo no es algo que no querramos pasar, ¿no? Que es que tenemos que pasar. El cuerpo necesita una adaptación a la nueva situación que tenemos ante nosotros, y es una adaptación que también, como decíamos antes, es fisiológica, porque el cuerpo también a nivel, ¿no?, hormonas reacciona ante una pérdida, ¿no?, ante no tener a la persona. Y luego tendríamos el duelo patológico, que sería aquel que realmente, bueno, acabamos arrastrando durante mucho tiempo, que nos acaba impidiendo hacer una vida normal, nos acaba impidiendo poder volver a introducirnos en nuestro día a día. Normalmente, claro, si nos basamos en el DSM-5, por ejemplo, ¿no?, o la CIE-11 o tal, sería aquel que es más de 11 meses. Depende de la persona, quiero decir, si una persona está llevando un progreso y es más tiempo, incluso un año, año y medio y tal, pero está llevando un progreso de mejora y se va viendo, pues bueno, entendemos que también entra dentro de la normalidad. También va a depender mucho del vínculo que tuviéramos con la persona. Hay otra gente que en un par de meses ya se encuentra, ¿no?, con capacidad y funcionalidad. Me imagino que también depende de la situación, marca mucho, ¿no? No es lo mismo alguien joven que algo anticipado, que ya hemos visto venir, algo muy sorpresivo, ¿no?, que no nos lo esperábamos. Sí, por supuesto. Además también hay una distinción respecto a esto, y tú como terapeuta es muy importante saber en qué circunstancias, en este caso, falleció la persona, ¿no? No es lo mismo un duelo anticipado, llamamos duelo anticipado aquel al que ya nos vamos preparando para ello, ¿no? Puede ser de una persona muy mayor, que a lo mejor está teniendo una enfermedad. Obviamente es doloroso, las fases del duelo, que después hablaremos de ello, se pasan igualmente, pero es verdad que generalmente este duelo suele ser un duelo más sano, quiero decir, acabamos recuperándonos tal vez en menor tiempo, ¿no? Pero más que nada porque ya estamos preparados para ello, ya nos hemos ido imaginando poco a poco diferentes circunstancias, diferentes situaciones que van a ocurrir posteriormente, y por tanto es como que nuestra cabeza se ha ido preparando. Entonces el duelo anticipado sí que es verdad, ¿no?, como este caso que comentábamos,
tras una enfermedad larga, por ejemplo, que bueno, obviamente es un duelo muy doloroso, pero que podemos adaptarnos mejor, ¿no?, al día a día. Claro, ¿qué pasa cuando es un duelo que, ¿no?, un fallecimiento, perdón, absolutamente inesperado? Como puede ser, ¿no?, que nos encontramos a veces accidentes de tráfico, pues que a lo mejor le ha dado un ataque cardíaco en cualquier momento inesperado, ¿no? Y ya no hablemos si además hablamos de gente joven, ¿no? Si ampliamos además a gente joven. Claro, esto ya se complica mucho más. Se complica mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros, la persona que queda aquí, ¿no?, la familia, no estaba preparada en ningún momento, ¿no?, para enfrentarse a esta situación, ¿no?, para enfrentarse a una pérdida de estas dimensiones, lo que conlleva emocionalmente, el no haberte podido despedir, por ejemplo. La despedida es un punto fundamental dentro de lo que es la parte del duelo, ¿no? Por ejemplo, mira, hablando de la despedida, me venía durante la época del COVID. Fue un punto también muy importante dentro de la dificultad que fue para las familias enfrentarse a estos duelos, porque al final no se podía hacer un ritual, no había, esto es súper importante para el humano, diferentes culturas, diferentes rituales, pero necesitamos hacer esta despedida, o simplemente poder hablar con las personas y hacer una despedida física. Esto no se pudo en su momento, ¿no? Por ejemplo. Y cuando es como hablábamos, un fallecimiento inesperado, tampoco se puede. Esto complica mucho más, porque no estamos preparados para ello, entonces tenemos que, de repente, empezar a volver a aprender a vivir sin esta persona, rompiendo todas las expectativas que teníamos, todos los objetivos que teníamos con ella. Bueno, es como volver a crear, ¿no? Aparte, si ya hablamos dentro de lo que es una familia, ¿no?, que dentro de la familia cada persona tiene su propio rol, claro, de repente este rol desaparece, tenemos que reubicar todo, ¿no? Entonces se complica bastante. Sí, sí. Háblanos de las fases del duelo, un poco para entenderlas. Vale, o sea, las fases del duelo es verdad que pueden ser, o sea, nos podemos saltar fases, ¿vale? Igual que podemos volver para adelante y para atrás, ¿vale? Esto es un poco una distinción que se hace para entender por dónde puede estar pasando una persona que está, ¿no?, viviendo un duelo. Lo primero normalmente es la parte del shock o la negación, ¿no? Esto sobre todo ocurre, o sea, puede ocurrir en cualquier tipo de duelo, tanto aquellos anticipados como los no anticipados, pero es verdad que en el no anticipado hay una primera parte de shock, negación, ¿no?, como de incredibilidad, de no comprender qué está pasando, ¿no?, no poder creérselo. Bueno, al final es un cambio de vida absoluto, ¿no? Cuando es un duelo anticipado, igualmente también hay un dolor en ese momento, pero es verdad que esta parte suele ser más corta porque ya te has ido preparando, ¿no? Luego normalmente viene un poco la rabia, ¿vale?, el enfado, ¿no?, y la culpabilidad también, en plan, ¿qué podía haber hecho diferente?, ¿no? A lo mejor tenía que haber estado más tiempo con esta persona, tenía que haber estado más atento a, ¿no?, cuando, por ejemplo, si fue un ataque cardíaco, a este dolor que decía, porque a lo mejor lo podíamos haber resuelto sin necesidad que llegara a este fin, ¿no? O con el coche, tenía que haberle dicho que tuviera cuidado con esto, o no haberle dejado ir solo, o, ¿no? Llega toda una parte de enfado con la situación y de enfado hacia uno mismo muchas veces, ¿no?, y de culpabilización. Luego entramos también en una parte de tristeza, posteriormente, ¿no? Que bueno, es como ya empezar a asumir la pérdida y ya llega pues el vacío, el sentimiento de vacío, de tristeza, bueno, de no saber qué rumbo tomar ahora, ¿no? Y ya posteriormente sería un poquito la aceptación de lo ocurrido y volver a reubicar todos los entornos de nuestra vida, reubicar nuestros, ¿no?, nuevos objetivos, nuevas, ¿no?, experiencias que queremos vivir sin esta persona. Como decíamos, esto no es una regla escrita, ¿no?, el pasar por todas las fases, ni muchísimo menos. Se puede volver para atrás, se puede volver para adelante, ¿no? Va a depender mucho de la persona, de la circunstancia, también de la gestión emocional de cada uno, ¿no? Del entorno también. Del entorno, por supuesto, ¿no? La red social es importantísima en estos momentos, ¿no?, para poder volver a ubicarte, ¿no?, tener un apoyo externo. Entonces no es una regla, pero bueno, creo que es importante saber que hay fases y que volver a una fase hacia atrás, ¿no?, no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo insisto mucho con los pacientes en terapia cuando vienen por estas circunstancias, en plan, esto no es un proceso lineal. Esto es una montaña rusa y habrá días que estés muchísimo mejor y días que emocionalmente te encuentras más sensible por lo que sea que haya pasado en el entorno y por tanto te cueste muchísimo más ese día, o por ejemplo si entramos en fechas señaladas, como hablábamos antes, ¿no?, de Navidad, cumpleaños,
una boda, momentos que se supone que tienen que ser felices, es muy probable que en estos momentos volvamos un poquito hacia atrás, digamos, en el duelo, ¿no? O sea, al final no es un proceso lineal. Incluso insistiría, hay algunos duelos, incluso duelos que pueden haber sido sanos, que ha ido pasando y que al final acaban en una aceptación y adaptación al entorno, ¿no? Pero que ese vacío va a existir siempre. Quiere decir, esa persona no desaparece, ¿no? de tus pensamientos ni de tu vida en este sentido. Pero muchas veces es aprender a convivir y aprender a vivir y aprender a crear de nuevo pues, con este vacío, esta sensación. Validar lo que sentimos es muy importante, ¿no? Sí, insistiría mucho, por ejemplo, hablábamos antes de que es muy importante, ¿no? Cuando se está viviendo un duelo, toda la red del entorno, ¿no? Ya sea familia, amistades, etcétera, ¿no? Donde apoyarnos. Pero insistiría ya como más mensaje, ¿no? Hacia los que apoyan, ¿no? Hacia la familia o amigos, el darle a la persona su tiempo, darle a la persona su espacio, darle a la persona cómo quiera llevar el duelo, ¿no? Y respetar sus decisiones. No todos somos iguales, no todos necesitamos lo mismo, es súper importante saber primero qué necesito yo. Yo necesito, pues a lo mejor, más espacio para mí, necesito más soledad durante un tiempo, más introspección. Llorar es absolutamente válido, aceptable y además muy recomendado. Yo desde mi punto siempre lo digo, ¿no? Cuando dicen, ay, perdón, que estoy llorando. No, o sea, es que es una reacción de tu cuerpo y es lógico, ¿no? Respetar estos espacios, aunque a lo mejor tú, otra persona, necesite, oye, pero es que yo cuando murió tal, yo lo que necesitaba era salir, distraerme, bueno, tú, otra persona no. Entonces es súper importante lo primero, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? Tener esa conversación, ¿no? Poder hacer esa pregunta directamente. Simplemente, sí. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Necesitas que esté más pendiente de ti? ¿Necesitas que te dé espacio? ¿Que salgamos a pasear? ¿Qué necesitas? ¿No? También es verdad que cuando pasa el tiempo, si hay esa preocupación en el ambiente, pues como que tendemos a forzar un poco, ¿no? Claro, yo insistiría, si por ejemplo vemos que la persona está alargando mucho este duelo, que nos está empezando a preocupar, ¿no? En el sentido, ostras, han pasado muchos meses y no acaba, ¿no? Ni de salir ni de tal, pues a lo mejor recomendarle la terapia, ¿no? Y recomendar ir a un espacio más profesional donde pueda trabajar todo esto, pero no forzarle nosotros a hacer cosas, ¿no? No forzarle nosotros a, no, es que ahora tienes que disfrutar, tienes que pasarlo bien, ¿no? Esto pasa mucho, estaba pensando ahora, con las rupturas de pareja, ¿no? Porque esto también es un duelo, ¿no? Los amigos no, pues vámonos y conocemos a otra persona. Bueno, es que a lo mejor esa persona no necesita eso, o sí, hay gente que sí, Sí. Pero tal vez no. Entonces, lo primero es respetar y no forzar, ¿no? Se me ocurren muchos casos que vienen a terapia. Muchísimos. Por ejemplo, hay personas que manifiestan, que es bastante extendido, que no pueden llorar, en el sentido en el que se juzgan la manera en la que están viviendo el duelo. No se lo esperaban así, pero no saben cómo gestionarlo. Claro, también hay se disocia mucho a veces, O sea, aparte, hay gente que realmente sí que puede vivir un duelo sin necesidad de llorar, y es igual de válido porque está sufriendo tal vez, ¿no? O llevando a cabo todo el proceso psicológico y emocional para la nueva adaptación, ¿no? Pero que no necesita llorar. Realmente, si esa persona siente que está pudiendo autogestionarse sus propias emociones sin necesidad de ese impulso, ¿no? Es perfectamente válido. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos como muy interiorizado, ¿no? Es que, fíjate, ¿no? Estamos, también de juzgar, ¿no? Mucho, en plan, estamos en el entierro, esta persona no está llorando, no le quería tanto, ¿no? Para nada. Qué decir, y esto insisto mucho, además son frases que pueden hacer mucho daño a la persona, porque la persona lo puede estar viviendo muy internamente, ¿no? Muy interiormente, y sufriéndolo dentro de sí mismo sin necesidad de exteriorizarlo, y este tipo de frases son muy dolorosas porque te hacen juzgarte a ti mismo en plan, lo estoy haciendo mal. Y el duelo no viene de hacerlo bien o mal, viene de hacerlo como tú necesites hacerlo, ¿no? Y como tú necesites expresarlo. Hablaba antes también, pues por introducir también un poquito el tema de disociar. Sí que es verdad que hay personas, y también nos llegan a terapia, ¿no? Que a lo mejor ha sido un duelo, un fallecimiento tan doloroso y tan impactante que nos quedamos en esa parte, en esa fase que hablábamos antes de negación, y no acabamos de arrancar en más fases, pero porque nos ha sido tan shock, tan impactante, que no somos capaces, y por tanto a lo mejor esa falta de lloro, de expresión emocional, viene más por una disociación de la situación, ¿no? Y no acabar de creerlo que de realmente porque se está dando un duelo.
Pero claro, eso muchas veces no lo podemos saber, por tanto, mucho cuidado con estos juicios, ¿no? Y con esas frases, porque pueden ser mucho más dolorosas. Y si tenemos duda respecto a cómo la persona puede estar llevando el duelo tal, yo recomendaría el paso de, oye, pues ¿y por qué no buscar una ayuda terapéutica, ¿no? Que al final yo creo que es muy importante también en estos momentos y en estos procesos. Luego hablamos de ello, de cómo ayuda la terapia. Otros casos que también llegan a terapia son personas que, bueno, vienen por otros motivos, pero que sí que manifiestan el hecho de que tienen duelos no resueltos. Es decir, oye, hace 2 años falleció tal persona, un familiar, padre, madre, etcétera, y siento que es que esto no le he sabido gestionar. Bueno, estos casos son a veces complicados desde el punto de vista de que a nivel terapéutico el mejor modo, digamos, yo creo, para poder gestionar esta situación es volver a abrir la herida. Y no siempre la persona está dispuesta, porque a veces no ha acabado de curar bien, ¿no? Y tenemos todavía bueno, situaciones que estamos arrastrando, incluso reacciones propias que no sabemos de dónde vienen, pero vienen de esa herida que no está del todo cerrada o que no se ha cerrado correctamente, ¿no? Claro, aquí pues muchas veces hay que volver a abrir el duelo. Repito, no todas las personas están dispuestas a ellos, es comprensible, nuestro trabajo es respetar si la persona no quiere, pero también ponerle sobre la mesa, bueno, que entonces habrá cosas con las que habrá que convivir y que a lo mejor no vamos a poder resolver en tal caso, ¿no? También ocurre, ¿no?, de personas que el fallecimiento ya ha sido hace tiempo y la pérdida cada vez es como más presente. Esa fase de duelo ya terminó, ¿no?, el duelo más doloroso, más intenso en los meses o tiempo que correspondió, pero esa pérdida como que hay una sensibilidad cada vez mayor. Eso es normal también, el echar de menos a lo largo de toda la vida puede ser normal. Sí, es lo que hablábamos antes, ¿no? Si la persona ha sido pues, muy importante, muy significativa, una pareja, por ejemplo, un padre, una madre, ¿no? Y bueno, si hablamos de hijos ya yo creo que es otro nivel, ¿no? Claro, es lo que hablábamos antes, puede ser que tú realmente te recuperes y te adaptes, pero siempre hay un vacío ahí. Sí, pero ¿hasta qué punto? Me explico, si tú puedes llevar a cabo tu vida, puedes ser feliz en otros momentos, ¿no? Puedes tener nuevos objetivos, aunque esa persona siga presente, ¿no?, dentro de ti, en tu vacío, sí, claro, esto es normal, es echar de menos, sí. Otro tema sería si realmente han pasado años y no hemos sido capaces de poder volver, ¿no?, a reconstruir, porque muchas veces no es volver a tener la misma vida que teníamos antes, es volver a hacer una, no de cero, pero prácticamente a veces, ¿no? Pero si hemos podido volver a reconstruir nuestro entorno, ¿no?, tener nuestros momentos de placer, digamos, de autocuidado, de disfrutar, etcétera, teniendo esa persona, si es sano. Si no hemos podido llegar a lo mejor a estos puntos, si nos hemos quedado como en este recuerdo constante, ¿no?, y esta retroalimentación incluso a veces negativa, ¿no?, de quedarnos una y otra vez, ¿no?, con este duelo, pues aquí es cuando volvemos a que a lo mejor, ¿no?, al final pensemos que unos duelos mal resueltos puede acabar en trastornos, ¿no?, como puede ser trastorno de depresión mayor o un trastorno de estrés postraumático, de estrés agudo. Quiero decir, hay diferentes, y a veces nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no?, si hemos llegado a este punto o no, o incluso recurrir a la medicación. O sea, yo tengo pacientes que han venido por temas de duelo y que se está alargando hasta tal punto y no son capaces de hacer su vida, que a veces han tenido que, durante unos meses, bueno, recurrir a una medicación, aparte de la terapia con nosotros, sí, para poder, bueno, ir poco a poco, volver adaptándose, ¿no?, y volver a hacer cosas. ¿Cómo ayuda la terapia? Bueno, creo que la terapia puede ayudar mucho, sobre todo a la gestión emocional, quiero decir, sobre todo a la parte de cómo escucharnos a nosotros mismos, saber qué necesito, saber qué estoy sintiendo, cómo gestionar esta emoción. Pero una cosa que me gustaría insistir mucho, porque es algo que me encuentro bastante, ¿no?, que te dicen, no, es que no quiero seguir sintiendo esto, no quiero sentir, ¿no?, esta tristeza o este enfado. Bueno, pero es que esto forma parte del duelo. Esta parte de la terapia no te la va a quitar, al menos el tiempo que el duelo tiene que mantenerse, digamos, ¿no?, debe mantenerse para tu adaptación. Esto la terapia no te lo va a quitar. Lo que nosotros podemos hacer es aceptar qué estoy sintiendo, aceptar la pérdida de esta persona, entender qué estoy sintiendo y por qué siento esto, qué significaba para mí, ¿no? Incluso a veces en terapia, ¿no?, a veces recomendamos como rituales, pues hacer una despedida, una carta, o, ¿no?, buscar alguna manera de comunicarnos con esta persona como para tenerla en nuestro presente actualmente mientras nos vamos un poco como despidiendo, ¿no? Todo esto lo hacemos también desde terapia.
hasta llegar a un punto en el cual pues intentar volver a buscar nuevos objetivos de vida, nuevos objetivos propios, qué me hace ilusión, qué quiero, ¿no? Y volver como a focalizarnos y enfocarnos en nosotros. Pero repito, la parte emocional se aprende a gestionar, pero no a no sentir. Sentir es sano y sentir está bien, y sentir significa que esta persona ha sido importante, que esto ha dolido, y no solo las emociones positivas son válidas, las negativas también son importantes. ¿Nos podemos preparar de alguna manera para el duelo antes del fallecimiento? Claro, es lo que hablábamos antes, ¿no? Los duelos anticipados siempre son más fáciles de gestionar, porque ya nosotros como humanos, ¿no?, que somos y que nos adaptamos, ¿no?, a la resiliencia, etcétera, ya nos vamos haciendo la idea de, bueno, pues cómo serán las cosas, cuándo va a pasar, ¿no? Tú ya te vas preparando. Y esto creo que es algo que también muy natural, que suele salir, ¿eh? En las personas. Sí que es verdad que también he tenido pacientes en ocasiones que antes de que se dé la situación ya han acudido a terapia. Yo sé que mi padre, mi madre está enfermo, sé que le quedan 6 meses, 8 meses, quiero irme preparando. ¿Cómo hemos ido preparando, por ejemplo, a estas personas? Bueno, pues por ejemplo, con mucho tema de red social. ¿Qué red tenemos? ¿De dónde podemos tirar? Ir buscando ya este apoyo antes de que se dé la situación. En plan, por ejemplo, si con la familia, ¿no? Justo pensaba en el caso concreto de un chico, ¿no?, con esta situación, y era, pues, con mi hermana tengo una relación regular ahora mismo. Pues vamos a, tal vez si a ti te apetece, obvio, reforzar esto. ¿Por qué? Porque en el momento que ocurra finalmente lo que sabemos que va a pasar, ¿no?, el fallecimiento de esta persona, vas a necesitar de tu entorno y de tu familia, de tu red social, ¿no?, para poder llevarlo, por ejemplo. O irnos mentalizando de cómo serán las cosas después, o cómo se van a gestionar las cosas después. Visualizarlo, ¿no?, de alguna manera. Exacto. Entonces, bueno, esto es verdad que creo que es algo que de manera natural ya va sucediendo a las personas, pero que desde el punto de vista terapéutico hay mucha gente que viene ya anticipándose, y me parece que es un paso para luego, ¿no?, poder hacer un duelo más sano. Claro, si no es un duelo anticipado, como decíamos antes, si es algo que no es para nada esperado, bueno, es que aquí no nos podemos preparar. Pero bueno, al final, pues vivir las emociones y naturalizar el dolor también. Por supuesto, y otras sí. sensaciones. Y naturalizar, ¿no?, lo que estoy sintiendo, naturalizar, bueno, que es que forma parte y está bien, ¿no? Y esta frase parece que no, la repito mucho, pero es que la repetimos mucho, porque ellos se hacen mucho daño, ¿no? Es que han pasado tantos meses y no acabo. Bueno, es que cada persona tiene su tiempo. También es verdad que es complicado o importante el hecho de cómo gestionamos todas las cosas que pertenecían a esta persona que ha fallecido, ¿no? O sea, cada familia es un mundo, ¿no? Pero ¿qué hacemos con todo esto? ¿De qué manera nos influye el tener sus cosas cerca? De manera buena y mala, ¿eh? O sea, habrá veces que de tristeza, pero otras veces que, bueno, pues tengamos esos recuerdos. Hay casos de todo tipo. O sea, desde casos, ¿no?, que me van viniendo un poco a la mente, de que tras el fallecimiento, en menos de 2 semanas, un mes, se han deshecho de todas las cosas, porque es lo que la persona que vive en esa casa necesitaba, ¿no?, como para poder como empezar de cero, en plan, bueno, pues deshacerme, no de todo, pero al menos de muchas de las cosas de la persona, y van pudiendo salir del duelo adelante y acaba siendo un duelo sano, pero también conozco muchos casos contrarios en los cuales no quiero deshacerme de nada, quiero convivir con ello, ¿no?, y convivir con este vacío, y han podido también salir de este duelo adelante, tener su red social, volver a tener sus momentos de disfrute, pero no han llegado a tocar nada. Creo que esto es algo muy personal, no me atrevo a decir cuál es el camino correcto, sino tú qué necesitas. ¿Necesito seguir viendo sus cosas o no? Ver sus cosas me hace mucho daño y necesito deshacerme, y es un buen camino, como él, no, yo quiero mantener sus cosas, tener presente que esta persona ha estado en mi vida y que ha sido importante, aunque yo vaya haciendo otra vida aparte. Escucharnos, ¿no? Sobre todo escucharnos, mucha introspección. Sí, respetarnos mucho. Vale, ¿y qué recomendarías finalmente, pues, a una persona que esté en estos momentos para poder ayudarles? Algunos consejos que les podamos dar. Bueno, insistiría mucho en rodearnos de nuestra red social, de pensar, ¿no?, interiormente qué es lo que yo necesito y poder verbalizarlo a nuestro entorno. ¿Qué necesitas? Y no dejarnos llevar solo por lo que la gente nos dice o lo que se supone que está bien o está mal dentro del duelo. Al final, como el duelo es algo que todos hemos vivido en alguna ocasión, absolutamente todos, ¿no?, nos es muy fácil como juzgar el cómo el otro lo vive. Pero es que nosotros no estamos dentro de esa persona, no sabemos qué está pudiendo sentir o cómo lo está llevando, ¿no? Entonces, sobre todo, mucho él
preguntar, ¿no? El rodearnos eso, de las personas que queremos. Si necesitamos tener pues, algunos rituales, ¿no? Por ejemplo, pensaba ahora pues, en épocas como de Navidad o fiestas, un brindis por ejemplo. Si a esa persona le va bien, pues adelante, perfecto. Es una manera de mantener presente el recuerdo, ¿no? Mira, no hemos hablado mucho, pero bueno, ya para otro podcast yo creo que podría ser interesante, los niños en el duelo, ¿no? ¿Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta? Bueno, el niño también ha tenido una pérdida, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y también hay que acompañarlo. Lo vivirá de una manera muy diferente, pero también hay que hacer un acompañamiento. Entonces yo, sobre todo, creo que rodearnos de las personas que nos pueden dar apoyo y verbalizar qué es lo que necesitamos. Sí, al final la importancia de esa vida social, ¿verdad? Sí. Para todo. Es posible que Muy sí. importante. Vale, pues muchas gracias, Natalia. Nada, por todo vosotros. esto que nos has contado. Y os damos también las gracias a vosotros por seguirnos. Os animamos a que nos comentéis o compartáis el vídeo. Nos podéis seguir y os mandamos un abrazo.